Administrativas, carrera de Administración de Empresas. Nuestro grupo está integrado por Guillem Carreño Paola, Melo Arriaga Maylén, Lord Zambrano Ingrid, Fayú Lord Jennifer y Espinal Zambrano Anthony. Vamos a tratar ahora son la determinación de las características empresariales, la clasificación de las empresas, la clasificación de los costos por lugares de consumo y la organización de trabajo presupuestal. Vamos a hablar de la determinación de las características empresariales. El diagnóstico interno es una parte esencial dentro de cualquier organización, ya que mediante este podemos saber el estado actual de la misma en cada una de sus dimensiones, el cual adquiere expresión monetaria mediante el presupuesto, con el objetivo de satisfacer las necesidades monetarias que se puedan dar dentro de cualquier variable. En efecto, las variables relacionadas a continuación son importantes en el trabajo desarrollado para que los planes tengan dimensiones cuantitativas y monetarias. En financiera estamos haciendo énfasis en toda la parte monetaria de la organización, toda la parte que tenga que ver con los efectivos y toda la parte funcional que corresponde al dinero. Entre estos aspectos podemos mencionar el endeudamiento, la liquidez, la valorización de las prioridades y los índices de lucratividad. Estos son aspectos importantes ya que repercuten sobre las posibilidades de captar capitales, conseguir créditos o gestionar las concesiones de plazos por parte de los proveedores de los bienes o servicios. La productividad. La eficiencia comprende las acciones propuestas en la práctica para minimizar el tiempo invertido entre la adquisición del insumo y la comercialización del producto. En cambio, si hacemos referencia a la productividad, estamos haciendo énfasis a la relación que existe entre la persona, hora y máquina. Gerenciales. Las políticas son planeamientos generales o maneras de comprender que guían a canalizar el pensamiento y la acción de la toma de decisiones de todos los miembros de una organización. La tecnología, ya estaremos haciendo énfasis a la actualidad. La tecnología fue implementada para satisfacer aquellas necesidades de las personas y así lograr un procedimiento mucho más rápido y rentable dentro de cualquier área que pueda hacer funcionar dentro de una organización. La clasificación de las empresas. Según los autores Rincón y Carlos 2011, las actividades económicas nos identifican la diferencia que tiene cada empresa en la manera de costear el producto y el manejo y el control de los inventarios. En pocas palabras, estos autores decían que la clasificación de las empresas se divide en tres partes: en las empresas del sector de servicio, en las empresas del sector comercial y en las empresas del sector industrial. Con respecto a las empresas del sector de servicios, son aquellas, según estos autores, que venden bienes intangibles. Intangibles son bienes que no se pueden ver ni tocar. Su flujo está compuesto por bienes de servicio, la compra de bienes procesados y la venta terminada. La implementación de tantos autores, cada uno de ellos cuenta con un concepto similar en lo que respecta a la empresa del sector de servicios, pero tienen una diferencia en cómo los clasifican. En el caso de Sabando, en 1975, este ha clasificado las actividades de este sector de servicios finales y servicios intermedios. Los servicios finales se subdividen en tradicionales, por ejemplo, actividades domésticas y pequeños comercios, y nuevos turismos y actividades de esparcimiento. En cambio, los servicios intermedios son aquellos que precisan fundamentalmente de los productores de bienes y los productores de otros servicios. Por tanto, son complementarios de la producción y procesos de crecimiento, y entre estos son el transporte, las comunicaciones, los servicios bancarios, etc. En el caso de Woodwell y Silgamen en 1978, ellos llevaron a cabo una tipología de servicios sobre la base de las características de consumo final. Ellos dicen que las empresas del sector de servicios se dividen en cuatro aspectos fundamentales, los cuales son los servicios de producción. Estos comprenden las industrias que presentan otros servicios. Entre estos están los servicios jurídicos, de financiación, de diseño y de administración a otras industrias, que pueden por sí mismos producir bienes o servicios. Otro aspecto son los servicios de distribución. Asimismo, prestan servicios de transportes e instalaciones para almacenaje y de ventas. Otro aspecto también son los servicios sociales. Por su parte, satisfacen colectivamente ciertas necesidades individuales, como es la sanidad, la educación, etc. Y algunos aspectos de orden social, como en el caso son las funciones políticas y similares. Los servicios personales constituyen una mezcla de actividades organizadas individualmente, tales como servicios domésticos, de actividades de procesos de intensivo, de capital y a menudo monopolísticas, como recreo y hotelería. No obstante, tienen una mayor orientación hacia los consumidores particulares. Estos son aquellos que ofrecen servicios sociales, comunicaciones, servicios bancarios, entre otros. Desde 1983, el término servicio se aplica en una amplia variedad de actividades llevadas a cabo por las industrias que se consideran como pertenecientes al sector terciario. Según estos autores, el término de servicio se aplica a en el término de servicio se pueden tener cuatro aspectos analíticamente distintos. Entre estos están las industrias de servicios, las industrias de productos de servicios, las ocupaciones de servicio y las funciones de servicio.
En lo que respecta a las industrias de servicio, estas abarcan todas aquellas empresas cuya producción final es un artículo intangible, es decir, cuyo producto final no es un bien material. En lo que respecta a los productos de servicios, estos no deben necesariamente ser producidos por las industrias de servicios. Las empresas industriales producen frecuentemente servicios en el proceso de sus operaciones de fabricación y los venden a los consumidores en conjunto con sus mercaderías. En lo que respecta a las ocupaciones de servicios, los trabajadores o empleados en ocupaciones de servicios están presentes en toda la gama de actividades industriales y se ocupan activamente se ocupan en las actividades no productivas, desde los servicios de limpieza y hotelería hasta los educativos y sanitarios. Y por último podemos hablar de las funciones de servicio. Incluyen a las personas que realizan los trabajos de servicios que no tienen por qué llevarse a cabo en el ámbito de la economía monetaria o formal. Un ejemplo de esto puede ser las llamadas telefónicas, las lavadoras que sustituyen a los servicios de lavandería, las maquinarias, las máquinas de afeitar que sustituyen a los barberos y el automóvil que sustituye al transporte público. Pero no menos importante, podemos hablar sobre R. Ken 1985. Estos distinguen 5 características o 5 clasificaciones en las empresas del sector de servicios, la cual son los servicios personales no calificados, los servicios personales calificados, los servicios industriales, los servicios de consumo masivo y los servicios empresariales de alta tecnología. Bueno, pues en lo que respecta a los servicios personales no calificados, históricamente los servicios domésticos y personales de todo tipo han sido la fuente principal de las actividades de servicio en las sociedades tradicionales. Este tipo de empleo permite la absorción de la mano de obra excedente en la economía. Los servicios personales calificados, bueno, estos son los trabajos, por así decirlo, más habituales que ya se extienden dentro de la economía, el comercio, la administración, entre otros. En lo que respecta a los servicios industriales, estos pueden proporcionarlos con más frecuencia a las organizaciones de servicios especializados. Estos están los bancos, las compañías, las aseguradoras, los gabinetes jurídicos, entre otros. En los servicios de consumo masivo, estos son servicios que se encuentran más en diferentes puestos, en diferentes ámbitos de la sociedad. Un ejemplo de estos son los restaurantes, los hoteles, las actividades de ocio y la sanidad. Y los servicios empresariales de alta tecnología, bueno, son aquellos que implementan la tecnología para expresar un servicio mejor y más eficiente, como el caso de las transacciones bancarias, como los pagos que se pueden hacer ya en línea, las clases virtuales, entre otras. El sector comercial. Rincón y Carlos 2011 según Rincón y Carlos 2011, son aquellas que venden bienes tangibles, tal cual como los compras. Tangibles son bienes que se pueden ver y tocar. Su flujo está compuesto por la compra de bienes procesados y los bienes vendidos. José López, un economista que puso un artículo en una página famosa de economía llamada Economipedia, dice que una empresa comercial es una sociedad mercantil que se dedica a comprar bienes para luego venderlos sin transformarlos. Entre las características de una empresa comercial se puede decir que compran bienes y los venden, el comprador puede ser el consumidor final u otra empresa, no transmiten los bienes y no transforman los bienes que compran. En los tipos de empresa comercial, estas se dividen en dos partes, según el volumen de las operaciones y según el tipo de producto en el que trabaja. Según el volumen de las operaciones son las mayoristas y las minoristas, según el tipo de producto en el que trabaja son las materias primas, los productos semi-terminados y los productos terminados. Y un ejemplo de estas empresas del sector comercial pueden ser las empresas que trabajan con plátanos en grandes cantidades, las empresas que se dedican a la compra de motores y coches en grandes cantidades y las empresas que compran móviles directamente y en grandes cantidades. Las empresas del sector industrial. Según Rincón y Carlos 2011, son aquellas que venden bienes tangibles, que pasan por un proceso de fabricación. Su flujo está compuesto en bienes para procesar, procesos y bienes terminados para vender. Según José López, autor de la página de Economipedia, dice que una empresa industrial es aquella que compra bienes o extrae materias primas y los vende previa transformación. Entre las características de una empresa industrial podemos decir que transforman los bienes, utilizan maquinarias o herramientas o tecnología para el proceso de la transformación, suelen producir en gran cantidades de unidades, los producen en cadenas, se sitúan en polígonos industriales o zonas que facilitan la entrada y salida de los insumos de los productos. En los tipos de las empresas industriales tenemos dos tipos, según el producto fabricado y según la obtención del insumo. Con lo que respecta según el producto fabricado son las ligeras que producen bienes de consumo y las pesadas que producen bienes de equipos o capital que utilizan grandes cantidades de materia prima o energía.
Según la obtención de insumos, estas son extractivas, que extraen los recursos naturales y los transforman, y manufactureras, transforman la materia prima y la convierten en productos semiterminados o terminados. En lo que respecta a las empresas de las industriales extractivas, algunos ejemplos son las que extraen la antracita, el crudo de petróleo y gas natural, extracción de materiales metálicos, piedra, arena, arcilla, y actividades que ofrezcan soporte a las que ya mencioné actualmente. En lo que respecta a las empresas industriales manufactureras, están las, la alimentación, las bebidas, el tabaco, las textiles, las prendas de vestir, cuero calzado, entre otros. Y un ejemplo de empresa industrial puede ser General Motors. Es una empresa que se dedica a la creación de motores a grandes escalas. También puede ser la Fabril, en el caso aquí en la ciudad de Manta que existe, puede ser la Fabril, puede ser también Alex, entre otras. Buenas tardes, a continuación de mi compañero Kevin yo les voy a hablar de la clasificación de las empresas, pero de una forma más detallada, más específica y más clara, donde ustedes las van a poder entender. Aquí tenemos que la clasificación de las empresas se pueden dividir según su actividad económica, según su tamaño, según su forma jurídica, según su composición de capital y según el ámbito de operación en la que se encuentra. Como primero tenemos según su actividad económica, estas se pueden subdividir en primaria, secundaria y terciaria. En la primaria, por lo general, siempre vamos a ver que las empresas crean la utilidad de los bienes a partir de la naturaleza. Como ejemplo tenemos a las empresas pesqueras, ganaderas, mineras o agrícolas, entre otras. En el sector secundario, esta centra su actividad específicamente al transformar un bien en otro más útil. Aquí en este grupo se encuentran las empresas industriales y de construcción. En las empresas del sector terciario tenemos a las de servicios y de comercio. Aquí tenemos que estas son con actividades de diversas naturalezas, como lo es el transporte, los comerciales, el turismo, la asesoría, entre otras. Según su forma jurídica, estas se dividen en empresas individuales y empresas societarias o de sociedades. En las empresas individuales, como su nombre lo dice, estas pertenecen a una sola persona y esta debe responder frente a terceros con todos sus bienes y todos sus activos, y estos deben estar vulnerables a algún embargo que se suscite en el camino. En las empresas societarias o de sociedades está constituida por varias personas, varios propietarios, y se dice que estas empresas por lo general tienen una responsabilidad limitada, en donde esta crea una barrera entre la empresa y entre los propietarios. Empresas que se clasifican según su tamaño: tenemos a las microempresas, a las pequeñas empresas, a las medianas empresas y a las grandes empresas. En las microempresas, en el sitio en donde yo investigué, las define según los que les voy a decir. Están posicionadas la microempresa con menos de 10 trabajadores. En las pequeñas empresas, estas tienen menos de 50 trabajadores. En las medianas, su número de trabajadores debe ser entre 50 a 250. En las grandes empresas deben de poseer más de 250 trabajadores. Pero al investigar más y al profundizar más, pude encontrar una página de la Cámara de Comercio de Quito, en donde la Superintendencia de Compañías de Valores y de Seguros, pymes del Ecuador, las clasifica según las microempresas, de manera que tengan de 1 a 9 personas. Las pequeñas empresas deben de tener de 10 a 49 personas. Las medianas empresas deben de tener
de 50 a 199 personas, y las grandes empresas deben estar constituidas por un número mayor de 200 personas. Como ejemplo tenemos de microempresas al sector de Montecristi, en donde vamos a encontrar varias personas en donde van a tener su negocio de sombreros. Por lo general estas están definidas por familiares, o sea, la empresa está constituida por familias. Las grandes empresas ya podemos tenemos una gran gama de empresas. Como ejemplo tenemos a la Fabril, tenemos a la Corporación La Favorita y algunos supermercados ya más grandes. En el ámbito de operación, estos pueden subdividirse en empresas locales, en empresas regionales, nacionales y multinacionales. En las empresas locales son las que venden dentro de una localidad determinada. En las regionales, dentro de las regiones del Ecuador. En las nacionales tenemos que son dentro del país, y en las multinacionales son las que ya transportan productos a otros países. Según la composición de capital, las empresas pueden ser privadas, públicas, mixtas y de autogestión. En las privadas si el capital está en manos de un particular. En la pública es si el capital está en manos del Estado, o sea, el capital y el control está en manos del Estado. En la empresa mixta es si la propiedad es compartida. Y en las empresas de autogestión, si el capital está en manos de los trabajadores. A continuación va a exponer mi compañera Maylene. Clasificación de los costos por lugares de consumo. Aquí tenemos lo que es producción, fábrica, administración, venta. La producción de fábrica tiene costos, los cuales son materia prima, mano de obra, servicios y costos indirectos. En administración y ventas tenemos gastos administrativos y gastos de inversiones. En las inversiones tenemos los que son bienes tangibles y bienes intangibles y dinero. Por otra parte tenemos los costos, que son materia prima directa, mano de obra directa, servicios, gastos administrativos, gastos de ventas y costos indirectos. En esto también tenemos los que son costos de conversión, costos de producción y costos totales. En materia prima tenemos que es aquella que forma parte del producto final, es decir, es fácilmente identificable y está físicamente presente en la composición del producto terminado, una vez finalizado el proceso de fabricación. Como por ejemplo tenemos en una panadería, la materia prima para realizar el pan es la harina. Tenemos por otro punto la mano de obra directa. Es aquella directamente involucrada en la fabricación de un producto terminado, que puede asociarse con facilidad y que representa un importante costo de mano de obra en la elaboración de productos, como por ejemplo la persona que elabora el pan. Por otra parte tenemos los servicios directos. Son aquellos procesos o actividades que realiza la empresa para el desarrollo y cumplimiento de una tarea o terminación de una parte del producto de la empresa. Tenemos costos indirectos. Estos son costos que se utilizan para acumular los materiales indirectos, la mano de obra indirecta y los demás costos indirectos de fabricación, que no puede identificarse directamente con los productos específicos. También tenemos los que son gastos administrativos, es decir, los salarios de los gerentes y altos ejecutivos, los impuestos, los salarios a los empleados de oficina de administración. También tenemos los que son gastos de ventas. Los gastos de ventas son los que incurren para promocionar y comercializar los productos o servicios a los clientes. Aquí tenemos los costos de conversión. Se le llama costos de conversión porque son los costos necesarios para transformar la materia prima en el producto final, la cual la fórmula es costo de conversión igual mano de obra directa más costos indirectos de fabricación.
Acá también tenemos los costos de producción, que son propios de la empresa de transformación, manufactureras o industriales, es decir, son aquellas empresas que convierten la materia prima con ayuda de trabajadores en un producto terminado, que la fórmula es materia prima más mano de obra más costos indirectos de fabricación. Costos totales. El costo total nos referimos a la totalidad de los costos. La fórmula es costo de venta más costos de fabricación. Bueno, yo les voy a hablar sobre la clasificación de los costos. La clasificación de los costos tiene dentro de sus objetivos calcular cuánto cuesta producir los artículos, cuánto cuesta venderlo y nos ayuda a obtener la información necesaria para controlar la producción. Entonces, tenemos la función en que se incurre, producción. Los costos de producción o costos de operación son la serie de gastos que involucra sostener una empresa en funcionamiento. En otras palabras, se puede decir que son los costos que se generan en el proceso de transformar la materia prima en productos terminados, los cuales son transferidos al inventario de productos terminados. Este costo está compuesto por 3 elementos que ya los conocemos, que son la materia prima, la mano de obra y los costos indirectos de fabricación. Entonces, este costo puede variar, como por ejemplo, nos dedicamos a producir chocolates y sube el precio del cacao, entonces sube el precio de la materia prima. Administración. Estos costos son manejados, reportados y distribuidos por los gerentes y administradores. Los costos administrativos son generados principalmente por los sueldos de gerentes, secretarios, administradores, contadores y demás personal que lo conforma. Además, este costo no influye en forma directa en el proceso de producción. Los costos de distribución también son conocidos como de mercadeos. Su finalidad es calcular cuánto nos cuesta distribuir un producto, ya sea que la empresa lo produzca o solo lo distribuya. Por ejemplo, uno de estos costos son los salarios, porque supongamos que una empresa el primer año pagó 200, por citar un ejemplo, a los empleados, y en 2 años hay más empleados, por lo tanto el sueldo es mayor y este costo pues subiría. Otro grupo que tenemos es la identificación con una actividad de departamentos o productos. Aquí tenemos los costos directos e indirectos. Los costos directos son aquellos que se pueden identificar plenamente en el producto, es decir, que se identifica y atribuye directamente a un producto. Por ejemplo, el costo directo en la fabricación de un coche sería la materia prima que está siendo empleada directamente a su producción, como el volante, los asientos, las ruedas, entre otros. Y los indirectos, pues estos costos, estos solo se pueden identificar en monto global. Prácticamente es imposible identificarlos específicamente con el producto. Es decir, no se pueden asignar de manera directa a cada uno de los productos. Un ejemplo podríamos poner la mano de obra indirecta, es decir, aquellas personas que han formado parte del proceso de elaboración de un producto en diferentes secciones de la empresa. Tiempo de cálculos. Histórico es el costo original de un activo, como se registra en los libros contables de una entidad. Además son importantes ya que mejoran el control de operaciones y gastos. Brindan información e indicadores para la planeación y el costo presupuestal, entre otros. Por ejemplo, supongamos que compramos 200 unidades de un artículo hace un mes por $10 la unidad. El precio a la fecha es de $11. Entonces el inventario aparecerá en el balance general de 2.000 y no de 2.200, por eso es histórico. Los costos predeterminados, estos se determinan antes que inicie la producción. Además tienen la finalidad de ser comparados con los costos históricos o reales. La tasa predeterminada también se utiliza para preparar presupuestos y estimar los costos de empleos para proyectos futuros, pero no son del todo exactos, ya que solo es un estimado.
acercado a la realidad. En los tiempos que se carguen del periodo, se reconocen como un gasto en el periodo en que incurren porque no se espera que rindan beneficios en el futuro. Están asociados con el paso o el intervalo del tiempo. Como por ejemplo, incluyen los costos de venta. Entonces estos costos no pueden incluirse o constar en el inventario, sino que se registran como gastos en el estado de resultados del periodo en que se realizan. Los costos del producto se registran inicialmente dentro del activo de inventario. Solo ocurre cuando los productos se adquieren o se producen. Una vez que los bienes relacionados se venden, estos costos capitalizados se cargan a gastos. Como ejemplo de costos de los productos son los materiales directos, mano de obra directa y el costo indirecto de fabricación. Otro grupo que tenemos es la autoridad sobre la incurrencia. Aquí intervienen los controlables y los no controlables. Los controlables son aquellos costos sobre los cuales la dirección de la organización, como el gerente, tiene autoridad para que se generen o no. Aquí podemos poner un ejemplo, el porcentaje de aumento en los salarios de los empleados, que ganen más del salario mínimo. Es un costo controlable para la empresa. También puede ser el porcentaje de las comisiones por las ventas, lo puede controlar el gerente. Y los no controlables, como su nombre mismo lo dice, son aquellos costos sobre los cuales no se tiene autoridad para su control. Como por ejemplo el valor del arriendo a pagar, es un costo no controlable ya que solo lo puede determinar el dueño del edificio. Muchas gracias. Son los que permanecen constantemente durante cualquier proceso de producción. En este caso tendríamos de ejemplo el alquiler de un edificio donde se está llevando a cabo una producción. Ya, variables son aquellos que varían de acuerdo a la producción. Un ejemplo de eso puede ser la materia prima. Cuando a veces producimos, si producimos más, necesitamos mucho más materia prima que antes. Ya, también tenemos los mixtos. Bueno, esto dice que puede variar de acuerdo a la producción. Un ejemplo de esto puede ser la luz. Muchas veces no producimos lo mismo todos los días, sino que producimos un día más, un día menos, entonces la luz va a variar de acuerdo a la producción. Tenemos los relevantes y los irrelevantes. Los relevantes son costos necesarios para que la empresa funcione y puedan destacarse en una decisión importante para la empresa, como que el precio de la materia prima. Si la materia prima llega a subir, nosotros tenemos que tomar esa decisión importante si adquirir esa misma materia prima o adquirir otra. Ya, los irrelevantes dice que son esos costos que no generan ninguna consecuencia en las acciones de la empresa, como por ejemplo la depreciación de un edificio en las oficinas. Ya eso no tiene nada, o sea, no es relevante cuando vayamos a producir o algo dentro de la empresa. Seguimos con la clasificación tipo de costos de oportunidad. Los desembolsables dice que implican una salida de efectivo por la cual se puede registrar la información en la contabilidad, ya sea cuando pagamos el sueldo de algún empleado. Ya, los costos de oportunidad, como la palabra lo dice, son costos de oportunidad. Un ejemplo claro de eso puede ser que nosotros tengamos un presupuesto para comprar, entre decidirnos si la madera para una silla o la madera para una mesa. Entonces nosotros tenemos que saber elegir cuál es la que más nos convendría. Entonces, si elegimos la silla, nuestra mesa sería nuestro costo de oportunidad. Ya, ahí seguimos con la clasificación cambio originado por el aumento y disminución. Entre ellos están los diferenciales y los sumergidos. Bueno, los diferenciales nos habla sobre un incremento y una disminución de los costos. Un ejemplo puede ser, un incremento suele pasar cuando, un ejemplo, una empresa vende un producto y se da cuenta de que las personas lo van a seguir adquiriendo aún si suba el precio o no. Entonces la empresa toma la decisión de subirlo porque saben que nosotros, los consumidores o los clientes, los van a comprar a ese precio. Ahí hay una incrementación de los costos. Bueno, una disminución sería cuando la empresa se queda sin financiamiento, entonces ahí el gerente de la empresa no decide
tomar o algún préstamo, endeudarse, entonces él decide bajar los costos para que esta producción valga menos y disminuye costos. Claro, que coge los costos sumergidos. Bueno, estos costos sumergidos dice que son de las acciones que se elija o no se van a ver alterados. Son costos que cuando uno ya ha hecho ese gasto, ya eso no va a regresar a la empresa. Un ejemplo puede ser cuando uno hace publicidad. Una vez que uno paga eso, ya eso no nos va a regresar a la empresa. Bueno, la última clasificación de los costos es la relación o disminución de la actividad. En ellos tenemos los evitables. Bueno, estos costos evitables dice que son gastos que pueden ser eliminados por una toma de decisión importante, como cuál. Un ejemplo, una empresa puede tener 10 líneas de productos, entonces él decide eliminar una línea que no le está dando rentabilidad para así eliminar costos y gastos y poder ese dinero invertir en las otras líneas que sí pueden tener rentabilidad. Organización del trabajo presupuestal. Rincón Soto y Carlos Augusto nos dice que esta asegura la elaboración del presupuesto en el tiempo establecido y garantiza la intervención de los diferentes niveles organizacionales en la elaboración presupuestal. Aquí se deben definir las actividades a los participantes en dicha labor, la secuencia a seguir y la coordinación que se debe llevar. La organización del trabajo presupuestal, como se señala a continuación, interpreta el tamaño de las operaciones empresariales. Tenemos que en las empresas pequeñas y medianas, cuando las operaciones empresariales no son complejas y son de tamaño reducido, el trabajo presupuestal es responsabilidad de un departamento, que viene a ser el de contabilidad, en cuyo caso la jefatura asume las siguientes funciones. Primero, sostener reuniones con la dirección general y con las jefaturas de cada departamento. Esto con el fin de conocer sus apreciaciones respecto al sistema y la política de la organización. Esto se da con el fin de realizar observaciones, modificar, mejorar o dar propuestas sobre el sistema y política que se está empleando en dicha organización. Segundo, revisar el sistema de contabilidad de costo, ya que ésta nos da información contable y base para la toma de decisiones. Se revisa el sistema para saber si no está arrojando la información necesaria, como por ejemplo, si la empresa al vender muchos artículos ve que sus utilidades no son las suficientes, muy probablemente se debe a que el sistema de costo no está arrojando los resultados necesarios. Esto le indica a la empresa que el sistema de costo no es el adecuado. Fijar criterios en torno a la intervención de los diferentes departamentos. Diseñar los métodos y formatos que se aplicarán en la fase de control. Esta etapa consiste en medir y corregir el desempeño de los subordinados para asegurar que los objetivos de las empresas sean alcanzados y que todo se haga conforme fue planeado y organizado según las órdenes. Como punto número 3, tenemos que difundir la técnica del presupuesto en los niveles operativos y administrativos y capacitar en el adecuado manejo de la información de las cédulas presupuestarias, ya que aquí nos encontramos información para verificar periódicamente el avance, ejecución y cumplimiento de los proyectos de la empresa, como campos que ameritan la preparación del manual de presupuestos. Como cuarto punto tenemos que se debe preparar informes a la dirección sobre las tendencias de ventas y costos. Esto para saber la inclinación de las posibles ventas futuras y de los posibles costos futuros que se lleguen a dar. La situación de tesorería y el análisis detallado de estados financieros, que desempeñan un papel protagónico en los pronósticos, ya que nos proporcionan información para predecir, comparar y evaluar la capacidad de generación de beneficios de una empresa. Quinto punto, presentar informes periódicos que permitan comparar los resultados previstos y los reales, analizar las desviaciones y sus causas y sugerir los correctivos pertinentes. Vamos a hablar sobre las empresas grandes. Dice que si las empresas tienen una estructura organizacional grande y hacen comercio tanto exterior como nacional, deberían regirse por las siguientes funciones. 1. Recibir los presupuestos parciales de cada departamento presentado por el director de los presupuestos analizados y plantear las observaciones necesarias. 2. Aprobar el presupuesto general de la empresa. 3. Considerar y aprobar los presupuestos generales apenas se inicien las operaciones de la generación.
4. Recibir y estudiar los informes sobre el presupuesto previsto y liderazgo de hacer presupuestal recae en el director de presupuestos, a quien se le responsabiliza de. Bueno, nos habla sobre que el director del presupuesto, o sea, del puesto de presupuesto, debería realizar estas responsabilidades que recaen en él. Primero, preparar el manual de presupuesto con claras instrucciones sobre elaborarlo. Segundo, informar oportunamente a cada nivel organizacional sobre los cambios aprobados por el comité. Tercero, recibir los estimados de la jefatura y transcribirlos a nivel organizacionales, cuyos presupuestos depende de compilar los presupuestos funcionales y con base en la actuación e información financiera. Preparar estados financieros basados en los pronósticos departamentales. Quinto, preparar análisis especiales de la ejecución presupuestal que requieran la gerencia general, el comité o la jefatura funcional. Conclusión. Podemos decir entonces que una empresa operando de forma organizada combina la técnica y los recursos para elaborar productos o prestar servicios con el objetivo de colocarlos en el mercado y así obtener una ganancia. El sistema de costo está diseñado para que se adapte al sistema informático de la empresa y al ser implementado permitirá conocer los costos de producción totales y unitarios, lo mismo que servirán de base para la determinación de precios que le permitan a la empresa la obtención de los mejores rendimientos. Después de leer este trabajo me he dado cuenta cuántos tipos de empresas existen y cuál es su clasificación para, en caso de querer crear una empresa, tener como el paso inicial y para poder entender un poco más acerca de lo que son las empresas, cómo se forman, cuáles son sus actividades, cómo funcionan y así empezar y a conocer este mundo empresarial.